Amigos, muy buenas noches. Bueno, hemos tenido incluso un fin de semana también bastante movido con esta audiencia para revisar la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Se espera que en los próximos días haya pues una resolución por parte de la sala que ha aclarado pues que se realizará esto en un tiempo razonable. Pero durante la audiencia pues el fiscal coordinador de lavado de activos, en realidad el coordinador del equipo Lavajato ahora mismo, Rafael Vela, hizo una elocuente advertencia sobre lo que él ha calificado como la hostilización por parte de la propia Fiscalía de la Nación al trabajo que realizan él y su equipo, entre, por supuesto, quienes destacan José Domingo Pérez, el fiscal que ve, entre otros, el caso también de Keiko Fujimori, y Alan García. Así que así están las cosas. Probablemente, bueno, no sabemos si esto vaya a tener pues algún tipo de desenlace. En las próximas semanas se espera que la Fiscalía peruana y Odebrecht formalicen, ¿no?, el acuerdo de colaboración que incluye a 5 ejecutivos, ex ejecutivos de la empresa, comenzando por Jorge Barata, quien está entre quienes declararán nuevamente en la quincena de enero. Así se encuentra la situación. Y bueno, para conversar de este y otros temas, le damos la bienvenida al ex ministro de Justicia, Juan Jiménez, a quien no veíamos desde hace un tiempo. ¿Cómo está, Juan? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Enrique. Que usted, que por supuesto ha tenido una experiencia importante internacional, ¿no? Que ha podido pues ver hasta dónde puede llegar el tema de la corrupción, la separación de poderes, ¿no?, en esta misión que encabezó en Honduras. Donde pues se puede ver hasta qué extremo puede llegar la corrupción cuando se llega a una suerte de acuerdo para que un organismo internacional de alguna manera supervise la situación, ¿no? Así es. Me contaba usted en la pausa que vivía pues rodeado de guardaespaldas, con carros blindados. ¿Hasta dónde, no? ¿Hasta qué extremo puede llegar la corrupción y los intereses? ¿Cómo ve la situación en el Perú ahora mismo a partir de este conflicto indudable que vive la Fiscalía? Sí, yo creo que es muy preocupante. Las señales que ha dado ya explícitas el fiscal Vela el día sábado es una llamada de alerta a la opinión pública, y yo diría inclusive, porque obviamente esta audiencia la ha visto todo el país. Así es. Y esos mensajes que él ha dado no solamente han ido al tribunal, sino son mensajes a la opinión pública. Y creo que es importante detallar que esta labor de investigación requiere de un apoyo institucional. O sea, los fiscales no pueden actuar en casos de alto impacto, como este caso de Lavallato y en fin, la dimensión política que estamos viendo, solos. Requieren un soporte de la propia institución a efectos de que sepan ellos que están protegidos, resguardados, sostenidos por la institución. Y lo que se está viendo públicamente es todo lo contrario, y eso realmente no solamente le hace daño a la investigación, sino le hace daño a la propia institución. Se llega al punto que el fiscal Chávarri, según lo que llegó a comentar Vela en la audiencia, pues, o sea, más o menos que demanda al Ministerio Público, ¿no?, una aclaración de que si la fiscal o procurador, como le dicen allá, ¿no?, general de la República de Brasil, está de acuerdo con la felicitación que ha enviado el equipo de tarea especial de Lavajato hacia sus pares peruanos. Es una cosa bastante peculiar, exactamente, insólita. Realmente insólito. Al contrario, digamos, el fiscal debería sentirse orgulloso que, digamos, fiscales que tienen una dimensión muy importante en Brasil hayan felicitado y estén, digamos, también generando empatía con los fiscales peruanos que están haciendo las investigaciones. Es todo lo contrario. Entonces, no se puede entender cómo el fiscal de la Nación está saboteando le baja la llanta a sus propios fiscales, ¿no?, diciendo que los fiscales brasileños están dándole un soporte o, digamos, generando, porque en el ámbito de las investigaciones, digamos, o de equipos de investigación de diversos países, los fiscales se conocen. Los fiscales hoy día están cooperando más allá de los formalismos de cooperación judicial internacional, porque ahora utilizan el WhatsApp, claro, el Telegram, en fin, hay comunicación directa entre fiscales. Y esto lo que está generando es una mayor eficacia en la investigación. Y como en cualquier actividad, pues la empatía es fundamental. O sea, la coordinación, sin duda, tener confianza, ¿no? Ya no estamos en el siglo XIX, donde tenías que escribir cartas. Ahora la comunicación es muy fluida y esto ayuda muchísimo a que pueda haber eficacia en la investigación. ¿Puede darse una marcha atrás? ¿Cómo se puede
digamos, llegar a un desenlace en una situación así. Forzosamente estamos hablando, sea de la salida o el relevo de Chávarri por alguna circunstancia, sea de la salida de Vela y de José Domingo Pérez, o podemos llegar a un Mire, tipo de entendimiento y sobre todo, razonable. Enrique, en la coyuntura en la que estamos, como tú señalabas al inicio, estamos cerrando un convenio, digamos, de cooperación con la Fiscalía de Brasil y de colaboración eficaz de los funcionarios de Odebrecht. Entonces, ¿cuál sería el sentido de cortar la cabeza al equipo que está haciendo la investigación en un contexto como este? El Perú es el país que más impacto, donde ha habido más impacto en el caso Odebrecht. Y de hecho es el segundo país en América Latina que ha avanzado más en las investigaciones de este caso. Y el impacto que tenemos en el país es también tremendo. Digamos, muchos políticos de alto rango, digamos, imputados, investigados en esta materia. Entonces, realmente sería un despropósito que la Fiscalía tome una decisión equivocada, que dé una señal al mundo respecto a un retroceso tremendo. Hoy día escuchaba que el presidente del Banco Central, después de estas declaraciones fallidas que ha tenido últimamente, ha dicho que el Perú está siendo reconocido internacionalmente por los avances que está teniendo en materia de combate a la corrupción. No sé, digamos... Eso es muy importante, y eso le quería pedir además una opinión basándonos en su experiencia pues, internacional y demás. La otra parte, ¿no? La otra parte, la otra orilla crítica, lo que dice es que no se está avanzando en realidad, que un acuerdo como el de Odebrecht impulsa la impunidad porque se les va a permitir volver a contratar con el Estado, ¿no? Y se habla pues de los montos de reparación y demás. Pero hay también otra parte que dice, bueno, en realidad quienes deberían estar en la cárcel no son los políticos, ¿no? Que finalmente recibieron aportes de campaña, sino todos los empresarios corruptos. ¿Estamos avanzando en ese Bueno, sentido o lo no? que pasa es que el beneficio de poder desarticular a los políticos deshonestos en el país creo que es el objetivo. Creo que la población lo que espera es que se descubra a todos los políticos deshonestos que han estado usufructuando el poder para beneficio personal. Eso es lo que hay que entender, porque él es el que tiene el mango de la Así sartén, es, así es. el político. Si el político no la permite, en esencia, no puede haber corrupción. No debería haber corrupción, pero lo que está pasando es que se necesita la cooperación de informantes, de colaboradores que brinden la información que permita justamente atacar y tener las pruebas que permitan que estas personas puedan ser investigadas y sancionadas. No se trata solamente de dichos o de declaraciones, sino de pruebas, documentos, aportes, ingresos de transferencias bancarias, que permita saber cuál fue la ruta del dinero. Y ese es un tema que el día de hoy es muy importante. La corrupción tiene un factor negativo, digamos, desde el punto de vista del corruptor, de que hoy día tenemos huellas de todo. Entonces, sea que el político directamente haya recibido dinero o sus testaferros, es posible llegar a los corruptos, porque todo está en este momento bancarizado y esto genera una situación que deberíamos entender todos. O sea, no se trata de impunidad frente a la corrupción, al contrario, se trata de poder investigar y sancionar a aquellas personas que realmente han permitido, porque al construir una base normativa, al construir un esquema de corrupción, que hayan permitido que este tipo de situaciones, como el Club de la Construcción, que este factor muy negativo de cómo se ha venido, digamos, cómo se ha construido un patrón de corrupción en el Perú, ha sido básicamente por parte de políticos. Y estas huellas, ¿no? De bancarización, cuando Barata, por ejemplo, señala sobre los aportes de campaña y luego la gente del Departamento de Operaciones Estructuradas te confirma efectivamente que incluso se dan las transferencias, las comunicaciones, pues ya es muy difícil, mejor dicho, ¿no? Argumentar que Barata está mintiendo por algún tipo de odio político o por algún tipo de consigna. Sí, O sea, sin duda. y ahí es donde se entiende la importancia de la colaboración. Y yo creo que el peligro de establecer un sistema de impunidad cortando la cabeza de los investigadores peruanos puede tener un efecto mucho más negativo, no solamente en el tema de prestigio internacional, sino si comenzamos a llevar la jurisdicción de estos casos a otras cortes. Por ejemplo. Por ejemplo, Brasil o por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos tiene una ley que dio en los años 70 que establece la ampliación de la jurisdicción norteamericana a cualquier persona por un acto de corrupción cuyo beneficio, digamos, cuya transacción financiera, por ejemplo, se haya transitado por un banco de Estados Unidos o haya utilizado un correo electrónico
de un servidor que está en Estados Unidos. Yo puedo haber tenido una transacción de una coima con alguien, pero si usamos el correo electrónico de un servidor que está en los Estados Unidos, bueno, la jurisdicción norteamericana tiene competencia. Entonces, cuidado con eso también, porque nosotros necesitamos que las causas se arreglen en casa, que acá se juzguen a los corruptos y acá se sancionen. Lo que usted dice me llama al caso de Alejandro Toledo. ¿Qué efecto pueden tener este tipo de trifulcas en un proceso de extradición como ese? ¿Puede entorpecer un proceso de extradición? Los gringos pueden decir qué cosa está pasando tan extraño esto. Definitivamente no ayuda, ¿no? Porque hay un elemento que a mí me llama muchísimo la atención. Aquí en el Perú no respetamos el principio del juez natural. ¿Cómo es esto? El derecho que tiene la persona de ser juzgado por un juez competente desde el inicio del proceso. Aquí cambiamos los jueces, cambiamos los fiscales, como si fuera el hecho que el señor Concepción Caraguancho sea el juez de investigación preparatoria que luego pasa a otro, ¿no? O que lo sacan y ponen a otro juez para juzgar el caso, ¿no? Más allá no hablo de la recusación, hablo de cambiar al juez. Yo recuerdo que en el caso de Caraguancho, del juez Caraguancho, quería el presidente de la Corte Suprema en ese momento, Duberlí Rodríguez, cambiarlo. Todos recordamos eso. Sí, claro. Entonces, claro, por este sistema esto debería ser pues una ley grabada en piedra, ¿no? Los jueces, el juez natural es un principio fundamental que sí es muy reconocido a nivel de los países, a nivel internacional. Aquí tenemos una flexibilidad tremenda y preguntemos a la gente que tiene su juicio, ¿cuántas veces le han cambiado al juez durante un proceso, ¿no? ¿Dónde más tenemos debilidades en nuestro sistema anticorrupción? Bueno, la debilidad principal se configura básicamente por lo que está ocurriendo en este momento. ¿Hay abuso de la detención preventiva, como algunos señalan? Yo tengo una perspectiva distinta porque yo creo que se ha sustentado adecuadamente, han habido excesos sin duda, pero se ha sustentado adecuadamente, por lo menos en los últimos casos, la posibilidad de la prisión preventiva. ¿En el caso de Keiko Fujimori está justificado? Yo creo que sí, por la cantidad de argumentación y de hechos que han ocurrido en el caso de ella de obstrucción de la justicia, ¿no? En el caso de Alan García es un elemento que también habría que comenzar a evaluar, porque, digamos, esta última declaración del expresidente señalando de que tenía informantes dentro de la Fiscalía y que ha inclusive llevado a que el propio fiscal Vela haga un comentario realmente fuerte sobre la posibilidad de una preventiva. O el hecho mismo, digamos, de tener una persona que diga que conoce todo lo que pasa en la Fiscalía. ¿Cómo puede ser eso? Vamos a hacer una pausa, Juan Jiménez. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Vamos a enlazarnos también con la congresista Ana María Choquehuanca. Ya me han dicho, me han confirmado, el miércoles se viene cambio de ministros. No se vayan. Regresamos aquí con el ex premier Juan Jiménez. A propósito de cierta incertidumbre con la impronta del gabinete. Usted fue primer ministro en momentos difíciles, en un gobierno complicado como el de Ollanta-Humala, en momentos bastante complejos, donde también en alguna medida se trajo a colación un posible cierre del Congreso, cierre constitucional, porque pues, la relación era muy tirante de Humala y usted, bueno, estuvo por ahí. Luego también entró Pedro Cateriano, que trabajó con usted como ministro de Justicia, por supuesto. ¿Cómo observa al premier Villanueva, a este gabinete? ¿Es un gabinete que aguanta para el año 2019? Se está diciendo mucho que evidentemente pues el referéndum te cambia ya, o sea, te marca un parteaguas en términos de la legitimidad de Vizcarra, lo asienta bien, pero lo mismo no se puede decir de su Consejo de Ministros, o eso es lo que al menos se argumenta con las encuestas en la mano. ¿Qué opina? Yo creo que es un gabinete disímil. Hay gente que destaca y otra gente que ni siquiera se conoce quiénes son. Y creo que el gobierno, con todas las cosas que tiene, el referéndum, el apoyo popular que está recibiendo el presidente, podría ser más. O sea, la coyuntura política está favoreciendo muchísimo al presidente. Ciertamente el Congreso no baja la guardia y no hay que engañarse, ¿no? El pedido, por ejemplo, de interpelación que se está discutiendo ahora en el Congreso. ¿De Carlos Morán? De Carlos Morán. Es un claro signo, digamos, de que el Congreso sigue con los guantes puestos y en la idea de pelear en lugar de lo que todo el mundo está planteando, de que haya ya una conciliación y por lo menos se entienda que se necesita trabajar por el país y no estar en estas peleas permanentes.
Y bueno, el nivel de confrontación todavía sigue. ¿Esto cambiaría, esto pasaría por un cambio del Premier? No No necesariamente. necesariamente, yo creo que es un cambio de actitud que tiene que tener también el Congreso, ¿no? Y claro, los congresistas apristas que están empujando esto, vamos a ver qué predicamento, qué respuesta, qué eco tienen por parte del fujimorismo, que son los que tienen los votos, ¿no es cierto? Entonces, creo que no ayuda el incidente que justifica la interpelación. Creo que para la opinión pública está claro que las cosas no pasaron El chuponeo, como se dice. el supuesto chuponeo. Y en realidad el problema del señor García lo ocasionó el propio señor García. ¿Con el pedido de Con asilo? el pedido de asilo y con estas frases hirientes al país, de decir que el país no es una dictadura, que ha habido un golpe de Estado, realmente difamando a todos los peruanos, ¿no? Hay que entender ahí que la perspectiva del gobierno y de Vizcarra particularmente, ¿no? Porque por ahí he escuchado, él no debió intervenir o demás, pero el hecho es que a la hora que tú estás hablando de persecución política, estás diciendo que detrás está la mano del gobierno. Es decir, estás argumentando que en el Perú no hay separación de poderes, no existen los contrapesos democráticos. En esa medida, la responsabilidad de Vizcarra era llamar la atención sobre ese asunto, ¿no? Así es, no, yo creo que está totalmente justificado. El presidente es el jefe de Estado, él representa a la nación y él tiene todo el derecho de plantear frente a una acusación política de ese tipo, salir al frente y decir que esto no es correcto. Un primer desafío en estas circunstancias será el de la ley, pues, de la Junta Nacional de Justicia. Sí. ¿Qué debería llegar con eso? Porque incluso la permanencia de repente del fiscal Chávarri depende, en principio, Sí. de que esto vaya a armarse, pues, de la manera adecuada, ¿no? Sí, podría ser, porque digamos, entre las atribuciones que tiene esta Junta está en establecer el cese de los magistrados que no cumplan su trabajo, que estén sometidos a proceso disciplinario. O, inclusive, la atribución que va a tener esta Junta de poder revisar los nombramientos que se han realizado en los últimos tiempos. Yo tengo una preocupación sobre la Junta Nacional de Justicia en el proyecto que ha planteado el gobierno. El espíritu que tiene la Constitución, que ha tenido desde el 93 en adelante, y ahora con la Junta, que tiene inclusive más poderes que el Consejo Nacional de la Magistratura, es que la política no intervenga en el nombramiento de jueces ni fiscales. Es decir, lo que siempre tuvimos en el Perú era la permanente intromisión del Poder Ejecutivo y del Congreso, en esa época el Senado, en el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, los fiscales, en fin, y esto politizaba la justicia. Hacía que los jueces sean representantes o sean por lo menos cercanos a los partidos políticos. La creación del Consejo de la Magistratura era justamente para evitar esto y se crea un ente que está conformado fundamentalmente por sociedad civil, representantes de las universidades, en fin, que en el camino se fue desnaturalizando, ciertamente. Cuando entra el doctor Roque, señor Águila, en fin, entran estas personas que realmente le hicieron muchísimo daño al Consejo Nacional de la Magistratura, lo sepultaron realmente y han generado una crisis judicial del tamaño que tenemos. ¿Esto se puede corregir? ¿Estas limitaciones todavía se pueden corregir? ¿Cuál es el problema que se está viendo en este momento? Que, por ejemplo, la creación, la Junta, de acuerdo a la Constitución, establece que tiene que estar formada por 2 rectores elegidos por las universidades que tengan más de 50 años. Los rectores de las universidades públicas y de las universidades privadas. Esto debió quedar en manos de la OMPE, con la SUNEDU, una cosa muy técnica, pero el proyecto de ley plantea la creación de un consejo tripartito, una comisión tripartita que preside el Ministerio de Justicia y conforma la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué entrar en este tema? O sea, ¿qué se quiere hacer? ¿Por qué el Ministerio, o sea, que el gobierno, se quiere meter en este asunto? Y lo otro que es preocupante es que la Junta Nacional de Justicia tiene que ser designada por una comisión especial, eso dice la Constitución, y también habla de una secretaría técnica. La comisión especial está formada por el defensor del pueblo, que la preside, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor General de la República, si no me equivoco. Y tiene que tener una secretaría técnica. El proyecto de ley ha planteado que la secretaría técnica esté en manos del Ministerio de Justicia, que ni siquiera es miembro del comité o de la comisión. Entonces, eso no le hace bien porque lo que se está buscando precisamente es despolitizar esto, ¿no?
Todavía, ojalá se pueda corregir. Mucho ojo entonces con esas advertencias. Se nos ha terminado el tiempo. Juan Jiménez, gracias Encantado. por acompañarnos esta noche, pero efectivamente hay que tener mucho cuidado con no politizar la justicia y estamos justo en ese momento donde se ha ampliado la legislatura para ver si se pueden ajustar estas Hay que debatir, ¿no? Es un tema, Así es, es un tema de- efectivamente. Gracias Juan Jiménez por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con lo último de Cara a Cara.